Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hay profesiones que parecen tiernas desde fuera, hasta que miras de cerca. Cuando pensamos en un veterinario, imaginamos cachorros, vacunas y colas moviéndose. Pero hay una parte de esta profesión que casi nunca se cuenta, la de diagnóstico irreversible, la de la eutanasia, la del silencio en la consulta cuando una familia entiende que ha llegado el final. La veterinaria no solo cura animales, también acompaña despedidas, y ese acompañamiento deja huella. Nuestra invitada de hoy conoce bien esa parte invisible, tras atender a más de 100.000 animales y acompañar más de 2.500 finales. Y no se trata solo de una experiencia personal, sino de un movimiento dentro de la profesión hacia una veterinaria más sostenible y estructurada emocionalmente. Nuestra invitada entendió que el problema no era la vocación, era el desgaste silencioso. María Pifarré Valero es licenciada por la Universidad de Zaragoza, formada en The Animal Medical Center de Nueva York y dirige desde hace más de 32 años el centro veterinario del barrio Llatí en Santa Coloma de Gramenet. Ha sido una voz activa en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona y en el Parlamento de Cataluña. Y hoy dedica su trabajo a algo tan necesario como incómodo: humanizar la despedida y cuidar también a quienes cuidan. Autora de Más allá del adiós y Los últimos días de nuestras mascotas, nos ayuda a entender una realidad que muchos profesionales viven en silencio. María, buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. María, ¿qué es lo que te llevó? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar veterinaria? Bueno, yo pertenezco a una generación que crecimos con Félix Rodríguez de la Fuente. Recuerdo que cuando empezaban los programas todo se paraba en casa. Qué grande, qué Bueno, grande. en casa no sé, pero desde luego para mí se acababa el mundo. El que no lo viese se ha perdido algo grande, ¿eh? Félix Bueno, Rodríguez. están reponiendo, o sea que tampoco ¿Sí? pasa mucho, pero bueno. No era solamente que me gustaban los animales, era las ganas de entenderlos, de comprenderlos, por saber cómo funcionaban, por ver cómo funcionaban en el entorno. La verdad es que no fui la típica niña que dice desde pequeña, quiero ser veterinaria. En realidad se fue dando, porque claro, lo que más me gustaba era la biología y tal y que cual, pim, 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 y al final la veterinaria apareció como el camino lógico. Lo que pasa es que nunca se me ocurrió pensar que cuidar la vida iba a llevarme a acompañar tantos finales. Yo cuando algún niño bueno, niños no, cuando tienes un jovencito que quiere ser veterinario y tal, siempre les hago la misma pregunta. ¿Crees que vas a poder soportar Mm, el hecho de despedir, no? Claro, ahora llegaremos a ese punto porque, claro, a lo largo de tu trayectoria y como bien estás diciendo, pues has empezado a notar cierto desgaste. ¿En qué momento empezó esa sensación de desgaste emocional? Bueno, no es un momento en realidad, es algo que se va instalando poco a poco en tu vida. Yo he acompañado muchas despedidas, hemos tenido que tomar muchas decisiones difíciles, soportar miradas, mantener silencios, pero nadie nunca jamás me ha enseñado cómo sostener eso dentro de mí, ¿no? El desgaste emocional es muy peligroso porque no se ve y empiezas a pensar que todo te cuesta más, que quizás no estás a la altura. Incluso llegué a pensar que era defectuosa. Es una forma de hacerlo más gráfico, ¿no? Ujú. Porque no solo la muerte, es también llevar el negocio, gestionar los sueldos, los proveedores, a los clientes, qué expectativas tienes. Y tú intentas hacerlo todo bien y te vas encerrando, no lo cuentas. Pero claro, nos da mucho miedo que nos enjuicien y que piensen que somos débiles. Ya hasta que al final un día pues me rompí y Ah,
Entiendo, pero ¿hubo algún primer momento, algún primer punto de inflexión claro y concreto? Es lo que te digo, no es que haya un primer momento, si miro cara atrás, sí que de repente vas perdiendo esa ilusión. Ujú. Y de repente, no sé, vas como, ya no tienes tantas Entiendo, ganas de ir a la clínica, ¿no? Porque ya claro. de repente Es algo dices: paulatino, claro. "Hostia", hasta que de repente llega un punto que dices: "Hasta aquí". O sea, Uy, cuando te das cuenta de que te puedes ser sincera, cuando llega el momento en el que piensas: "No quiero seguir", porque ya no sé cómo hacerlo. Y entonces el verdadero punto de inflexión, el punto del antes y el después, fue el día que se me encendió la bombillita y decidí pedir ayuda. ahí está, ahí está. Em, Porque me di cuenta que yo sola no iba a poder salir de ahí. Simplemente porque cuando tú tienes un problema, la solución no está dentro de ti, la solución claro. está fuera. Porque si estuviera dentro de ti, no tendrías ese problema. O puede estar dentro de ti, pero tienen que ayudarte a encontrarlo. Efectivamente. Eh, Y me acuerdo que bueno, como no iba a ser capaz de hacerlo yo sola, porque no siempre tenía que sostenerlo todo yo sola, que tampoco tenía, me encanta muchísimo. Y entonces, pues, para los oyentes diré que le encanta porque estoy con una taza de café que hay un perro en la taza, hay un husky siberiano. Ay, perdona, María, continúa. buenísimo. Es que yo también tengo mi taza de gatitos. Y aquí tengo uno que es muy gracioso, que es de un programa que hicimos, que es de Soy Digital B. Ay, a ver, aquí. Aprender a ser digital, porque yo a pesar de mi edad, claro, yo quiero estar en el mundo, entonces me estuve formando un poquito. Pues sobre el punto de inflexión, lo que me marcó el antes y el después fue un diagnóstico, cuando me dijeron que tenía depresión mayor. Y me Claro. acuerdo que la doctora me dijo: "¿Cómo ha tardado usted tanto en venir?". Y yo le contesté: "Porque nadie me había explicado que el alma podía llegar a doler tanto". Sí. Y necesité medicación, que no me apetecía, ¿no? Me acuerdo que la doctora me decía: "Esto piensa que es como una infección, que tienes que tomar antibióticos, pues en este caso tienes que tomar medicación". Y allí entendí algo muy importante que me marcó para yo creo que para siempre, siempre me marcará la decisión, y es que salir del pozo es un proceso de elección. Tú eliges si sales o no sales. Que en un momento no te enteras, porque en principio lo que estás haciendo es te están equilibrando, cerebralmente, las distintas, moléculas o lo que sea que funcione, Ujú. pero luego a medida que vas avanzando y tal, dices: "Yo me puedo quedar simplemente tomando pastillas, o yo puedo decidir salir del pozo", y yo elegí salir del pozo, punto, y ya está. No fue Oye, ni mágico ni inmediato, ¿eh? María, en tu opinión siempre, en tu opinión, ¿está extendido, hay quien lo llama burnout, depresión, baja motivación, en esta profesión? ¿Está extendido? Sí, sí que está extendido porque, bueno, de hecho, piensa que, ¿cómo te lo explicaría yo? Piensa que nadie nos enseña, yo siempre les explico cuando doy alguna charla o lo que sea, les explico que nos han enseñado a hacer diagnósticos, charlas para veterinarios. Nos han enseñado perfectamente a hacer diagnósticos maravillosos. Ahora, hoy en día tenemos una veterinaria que cuando yo empecé, hostia tú, de verdad, esto es una maravilla. Antes yo me acuerdo que cuando yo terminé la carrera, lo máximo que tenías ese era el aparato de rayos X. ¡Ah! Pues, hacías radiografías y mirabas al animal por dentro, qué chulo. Hoy en día, vamos, tienes TAC, resonancias magnéticas, puedes hacer laparoscopia. Tenemos un desarrollo científico extraordinario, pero un desarrollo emocional Nulo, cero. nadie nos enseña. Mm. Nadie nos enseña cómo gestionar, Es conversaciones paradójico, ¿no? Es difíciles. paradójico.
No, claro, porque nos hemos centrado en la ciencia. Te voy a explicar lo que, bueno, todos los veterinarios lo sabemos. Hay una parte que somos terriblemente frikis y es que nos gusta saber cómo funciona todo. Y entonces, claro, cuando me explicas cómo funcionan las ondas ADN, eso cómo puedo hacer un diagnóstico de un hipertiroidismo que además es refractario al tratamiento. Y nos lanzamos ahí. Pero cuando alguien te dice cómo te sientes, nos sentimos incómodos. ¿Qué te importa a ti cómo siento yo? ¿Por qué te tengo que contar cómo me siento? ¿Por qué? Porque no quiero enfrentar eso, porque me produce incomodidad, porque me produce desasosiego. Y en realidad, eh, esto lo que hace es que, como no sabemos dónde meter todos esos sentimientos, pues al final los obviamos, los obviamos, los obviamos y eso nos desgasta y al final acabamos rompiéndonos. Entiendo perfectamente. María, ¿qué señales, en tu opinión, también deberían alertar a un profesional? ¿Qué señales? Bueno, para mí personalmente, cuando no tienes ganas de ir a trabajar. Ujú. Cuando tú, que te gusta tanto la veterinaria, que te gustan tanto los animales, em, ya no tienes ganas de seguir. Porque, y domingo por la tarde, hostia, mañana vendrá tal y me va a decir no sé qué, y fíjate aquel cliente, y porque sabes el gran problema que tenemos, que nos llevamos los problemas a casa. Sí, Y aquí da lo mismo que seas empresario o que seas trabajador. El trabajador se lleva sus problemas y el empresario se lleva los suyos, me da igual. Ese cliente que te ha contestado mal, porque no te ha entendido, porque no has sido capaz de explicarle, porque no tienes herramientas de cómo saber explicarle. Esa mascota, hace poco me pasó, tuve que ir a eutanasiar un gato de 16 años. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que conocía a ese gato? mm, no lo sé, 16 años. 16 años, desde O chiquitín, sea, desde que desde que nació. era un picolino chiquitino. Además era un gato además súper gracioso porque tenía un carácter espectacular y decía que a la clínica que no le apetecía venir. Y entonces, claro, todo esto, dices, ¿cómo le digo adiós a este animal que lo llevo conociendo toda la vida? Es Entonces, duro, claro que es duro. es muy duro. Entonces, ¿qué es lo que te tienes que alertar como veterinario? Uno, que te llevas todos los casos a casa todo el rato. No eres capaz de desconectar. Y Bueno, habría pero teniendo en cuenta que eso es muy difícil, ¿hay algún hábito que tú hayas tomado o que creas que puede ayudar a proteger realmente la salud mental del veterinario? pues mira, personalmente lo que más me ha ayudado a cuidar mi salud mental ha sido el desarrollo personal. Y sobre todo, algo fundamental, es decir, yo estoy en un grupo de crecimiento personal que nosotros a esto le llamamos afilar el hacha. Te voy a contar una pequeña leyenda o un pequeño cuento, y es que Fenomenal. hay un señor que decide que se va a dedicar a cortar árboles porque necesitan cortar árboles y hay una empresa que corta árboles y el señor se va con su hacha, pim, 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 a cortar árboles. Y llega y dice, mira, tienes toda esta montaña y hay que cortar los árboles y entonces ponte. Y nada, el señor va con todos sus ánimos y el hacha, que se ha comprado una hacha nueva, chas, 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 y el primer día corta 5 árboles. Y dice, fíjate qué bien lo he hecho y tal, mañana cortaré más, porque ahora ya les he pillado la técnica, ya veo cómo son de duros estos árboles, ya sé cómo los tengo que cortar bien. Y al día siguiente va y corta 3. Y dice, no sé qué ha pasado, me habrá dado flojera, no sé, mañana cortaré los 5 de ayer, más los 2 que me faltan de hoy y alguno otro. Y ahora al día siguiente corta 2. Entonces, claro, va el señor jefe, el señor encargado, y le dice, mira que no sé qué me está pasando. Dice, ¿qué te ha pasado? Dice, mira que el primer día corté 5, el segundo día corté 3 y hoy solo he podido cortar 2 y yo no lo entiendo porque tengo muchas ganas de cortar árboles. Y le dijo el encargado, ¿has afilado el hacha?
Ujú. Pequeño detalle. Yo puedo tener todo el ánimo del mundo, pero si mi hacha no está afilada, no voy a ser capaz de cortar árboles. Claro, De esto hecho, claro, vamos esto a cuidar nuestra área personal. mm, La vida se encuadra en 4 puntos fundamentales. Uno soy yo persona, otro es la familia, otro es, la vida, la relacional y tal, y otra es el trabajo. Si nosotros vamos a poner que tenemos un Ferrari y tenemos esas 4 ruedas y solo trabajamos una y la cuidamos y la mimamos y procuramos que no se pinche y tal, y las otras 3 fallan, ujú. o fallan 2 o falla una, ¿qué pasa cuando vamos a yo que sé cuántos kilómetros por hora y nos pinchamos una rueda? Cuidado, ¿eh? Claro, en Yo personalmente lo más importante ha sido entender que tenía que cuidar mi parte, de ocio. ujú. Pero aquí hay algo que puede ser clave. ¿Se puede comunicar, bien este tipo de noticias a la familia? Te voy a ¿Se hacer puede? otra pregunta, ¿se puede operar bien una vesícula biliar? Lo que hemos tenido que hacer ha sido aprender, ¿no? Pues se puede comunicar bien todo tipo de noticias a todo tipo de clientes y podemos, em, responder a todo tipo de situaciones. Lo único que necesitamos es saber cómo hacerlo. Ujú. ¿Cómo te vas tú a pedir un Pero favor? pero pero ¿esto dónde lo aprendes? Quiero decir, porque claro. Bueno, hay una cosa fundamental que es la comunicación entre todos, dejar de hablar a lo mejor de tanto shunt por tocaba y empezar a hablar de lo que de verdad nos pasa en la clínica. Porque lo que normalmente hacemos sobre todo es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Pero personalmente, claro, yo al encontrarme después de toda mi periplo por, como diría una amiga mía, por el inframundo, yo lo que dije, pues aquí, si no tengo yo dónde poder aprenderlo, lo que hicimos fue crear un experto universitario en duelo animal y acompañamiento veterinario. Entonces allí lo que hacemos es dar todas estas claves no solamente de comunicación, sino de comunicación, de autocuidado, de relación, de gestión de grupos, de equipos, de grupos, no tanto de equipos de trabajo y demás. Entonces, así estructurar un poco esa comunicación, porque el problema que tenemos los veterinarios es que pensamos que como, bueno, los veterinarios y los seres humanos en general, como sabemos hablar, pues ya sabemos comunicar, y no es necesariamente eso. A veces necesitamos no solamente hablar, sino escuchar a la persona. Y escuchar a la persona no significa oír lo que te dice, significa interiorizar sus palabras, ver su estado de ánimo, ver cómo se siente y ser capaz de transmitir esa respuesta. Y entonces todo esto lo que hacemos es estructurarlo y decir, vamos a hacer que la comunicación forme parte del acto clínico de la veterinaria, porque si no comunicamos bien al cliente cuál es la patología, qué es lo que está pasando y demás, uno, o no le vamos a poder explicar bien el tratamiento, o dos, no le vamos a poder cuidar cuando ya no podemos curar al animal. Y Ujú, siempre digo que cuando no puedes curar, siempre entonces empieza el cuidar más, ¿no? ujú. Pero claro, llega un momento en que si digamos que no hay curación posible, no hay tratamiento posible, tenemos que sugerir la eutanasia. Y esto también es una carga para el veterinario. Porque claro, Si sabes eh, hacerlo de forma estructurada, de forma correcta, de forma que tú sepas dar esa si nosotros tenemos una forma estructurada de poder, dar esa respuesta, o sea, perdón, dar esa noticia, em, todo va a ser, no te voy a decir que va a ser más fácil, pero va a ser menos doloroso para nosotros. Muchas veces nos alejamos del cliente, marcamos una distancia y para parecer más profesionales y sobre todo para salvaguardar nuestras emociones y nuestro dolor. Y bueno, y lo único que conseguimos con eso es que la persona al otro lado se sienta más sola y más abandonada. Si nosotros pensamos que cuando
Es que muchas veces la gente piensa que a lo mejor el duelo empieza cuando el animal muere y el duelo empieza muchísimo antes, cuando tú vas a dar ese diagnóstico y lo tienes que dar con toda la sinceridad, con toda la tranquilidad. Y muchas veces yo lo que hago, por ejemplo, en la consulta, cuando doy una mala noticia, quedo con el cliente al día siguiente o a los 2 días, porque cuando das la mala noticia es como si te hubieran dado Claro, un golpetón y no entiendes nada más, ¿no? Entonces hay formas de poder decir las cosas y explicarlas y sobre todo entender qué diagnóstico estás haciendo. Y en ese momento que para ti lo más importante es llegar a diagnóstico, ese diagnóstico pasa a ser en un segundo plano para poder explicarle al tutor lo que está pasando y que Cookie no va a tener mucho más tiempo con nosotros. claro. Pero es que no aparenta fácil esta casuística, quiero decir, tú misma acabas de decir, un gatito que conozco desde que nació. Entonces, la mayoría de nuestros veterinarios conocen a nuestras mascotas desde siempre. Hmm. Conocen a los dueños, conocen a los propietarios de las mascotas, entonces se crea, quieras que no, pues una relación bastante íntima y hay mucho afecto de por medio. Entonces, claro, ¿dónde está el límite entre acompañar en el duelo y, en cierto modo, cargar con ese duelo? No ¿No? tienes por qué cargar con ese duelo. Lo que normalmente hacemos con el cliente cuando vamos a dar una noticia aquí es, primero, preparar el espacio. Evidentemente no se lo vas a decir en la sala de espera, se lo vas a decir: "Mira, pasa la consulta y tal", y entonces con un poquito de recogimiento es cuando hablas con mucho respeto y sin prisa, Mm, que eso es muy importante. Muy bien. Los veterinarios siempre vamos muy liados, pero para dar este tipo de noticias no tienes nunca que tener prisa. Después decir siempre la verdad con claridad. ¿Hay algún error que se cometa o que tú hayas detectado que en esta comunicación que se pueda cometer? Bueno, hay muchos errores. Bueno, mira, pero a fin de cuentas ya ha vivido todo lo que tenía que vivir y es un animal mayor. Bueno, mira, mejor así que no de otra manera. Eh, mm, por parte del veterinario, a veces juzgar al cliente, ¿no? Yo tengo una amiga que, ¿sabes aquello que hacemos, no? Por no molestar, por no molestar. Y me acuerdo que tenía su gata una hernia diafragmática, bueno, su gata no, era una gata que venía a su casa y que era muy difícil de coger. Y un día que la vio respirando mal, pues se la llevó al veterinario, a de urgencias, y era una hernia diafragmática imposible de tratar esa gata porque no se podía coger. Y poco menos que le dijeron que si la eutanasiaba la estaba asesinando. Estamos haciendo un juicio de una situación muy determinada, en un caso muy determinado. A veces, bueno, pero a lo mejor no es para tanto, porque tampoco, pues, a lo mejor tratas de decir como que no es tan grave, ¿no? Y entonces, lo que estás acabando de hacer es acabar de confundir al cliente, porque lo que se siente es muchísima más angustia, porque no sabe a dónde vamos. O bueno, a veces incluso después de dar la noticia mantener ese silencio. A veces no hay que hablar, a veces simplemente hay que acompañar. Tantas cosas que se pueden mejorar, que la gente lo hace desde el corazón, lo hace muy bien, pero a veces la boca nos traiciona, el miedo, el cómo se lo va a tomar. Claro. ¿Y los tutores? ¿Los tutores deberían de aprender algo también en este proceso de despedida? Los tutores, hay una cosa fundamental que cuando voy a dar charlas para tutores, les explico que lamentablemente, digo, no es un spoiler, si estamos aquí es que un día nos vamos a morir, ¿vale? Por lo tanto, eso lo tenemos que entender. Pero y después, además, que las mascotas duran menos que nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que la relación de los tutores con las mascotas ha cambiado mucho en los últimos 20 años y hoy en día forman parte de la familia. Entonces, claro, es desgarrador que todo el animal se vaya ahí, pero La nosotros famosa frase es ley de vida, ¿no? Es como, sí, es ley de vida, es jodida la ley de vida, pero la ley de vida está ahí. Entonces,
ahora me he quedado, que te iba a decir una cosa y me he cortado. Bueno, a fin de cuentas, hay una cosa muy importante y es que dentro de ese punto de vorágine, de mala noticia, mal de compañía, fíjate, el veterinario siempre es el aliado. El veterinario está para ayudarte. Te vamos a coger de la mano y te vamos a llevar. Y esa es la parte más importante. Evidentemente, es tu veterinario de confianza, es tu veterinario de cabecera, es el veterinario con el cual ha crecido tu mascota y lo llevas conociendo hace X tiempo. Y hay una cosa muy importante que a veces se nos olvida incluso dentro de la veterinaria, y es que nosotros nos comparamos muchas veces o nos comparan con la medicina humana, y la medicina humana, su principal motivo de seguir, o sea, el trabajo fundamental de la medicina humana es vamos a salvar como sea a este individuo, mientras que el objetivo de la veterinaria es vamos a mantener la calidad de vida de este individuo. Y esos son conceptos diferentes. Luchar como sea para conseguir mantener la vida o mantener una buena calidad de vida. Y el veterinario lo que busca es una buena calidad de vida. ¿Qué te gustaría que la sociedad entendiese sobre la profesión del veterinario? Pues, por ejemplo, que el veterinario, pues como todos, somos personas, que detrás de cada bata blanca hay una persona que siente, que la veterinaria no es solo una profesión técnica. La veterinaria, además, acompaña decisiones muy difíciles, sostiene emociones muy intensas, damos diagnósticos irreversibles y cada semana despedimos alguna vida. Muchas vidas, muchas vidas, perdona, muchas veces lo que hacemos es que a lo mejor hemos estado en una consulta despidiendo a un animal y de repente en la siguiente consulta viene una familia con su primera mascota. Claro, Y te tienes que reconstruir en un momento. claro. Me gustaría que se entendiera que cuando hablamos de precios o hablamos de límites o de decisiones clínicas, no lo hacemos desde la frialdad, lo hacemos desde una máxima responsabilidad profesional y que sobre todo se respetara mucho la carga emocional que asumimos, porque cuando cuidamos a los animales también cuidamos a las personas que viven con esos animales. Y eso tiene un peso muy importante y no siempre se da. Totalmente de acuerdo, María. Si pudieses cambiar algo o una sola cosa en la formación del veterinario, ¿cuál sería? Integraría de forma obligatoria la formación en comunicación clínica, duelo y acompañamiento al final de la vida. Eso sería una asignatura de todo el año, pero no o sea, sería. Es lo que te he dicho, cuando me has dicho: "Hostia, ¿cómo se hace para acompañar un?". Yo te he dicho: "¿Cómo se opera una vesícula biliar?", ¿vale? Pues como la cirugía, el acompañamiento en el final de la vida, en la comunicación clínica y el duelo tendría que ser otro tipo de asignatura, porque no es un complemento emocional, es una competencia profesional. No podemos seguir formando veterinarios. El otro día estuve en las jornadas ocupacionales de la Facultad de Veterinaria de aquí de Barcelona. Fue tan bonito ver tantos jóvenes llenos de ilusión en quinto de veterinaria para salir al mundo exterior. Además, sé que están formados técnicamente de una forma brillante. Y luego dejarlos abandonados cuando tienen un diagnóstico irreversible, tienen que acompañar a una eutanasia o tienen que gestionar el silencio de una familia rota. Claro. Eso es lo que nos está desmontando. Ujú. Ya, es lo que nos está destrozando por dentro. Y eso se puede aprender y se puede entrenar y se puede estructurar. María, por último, ¿dónde podemos encontrar tus dos libros, tus dos publicaciones, Más allá del adiós y Los últimos días de nuestras mascotas? En Amazon. En Amazon. Bien. Y si no, oye, poneros en contacto conmigo, encantada, y así además os lo dedico.
Muy bien, pues para cualquier persona interesada, ya lo saben, Amazon o contactando directamente con María Pifarré Valero, licenciada por la Universidad de Zaragoza, formada en The Animal Medical Center de Nueva York y desde hace más de 32 años en su centro veterinario del Barro Yatí, en Santa Coloma de Gramenet. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus vivencias, tus experiencias y toda esta información que es tan, yo creo que vital, no solo para el veterinario, sino también para todo el entorno, ¿no?, de la vida de nuestros animales. Muchas gracias a vosotros por abrir este espacio y solamente quiero decir que si eres veterinario y has sentido que alguna vez esto se supera, no significa que no valgas, significa que nadie te ha enseñado a sostenerlo, por lo tanto, que no pasa nada, que eso se aprende y que lo lamento por el resto de profesiones, tenemos la profesión más maravillosa del mundo y vale la pena que todos y cada uno de los minutos que dedicamos a los animales y a sus tutores. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, María Pifarré, y hasta siempre. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.